Encomendado por el presidente Al-Assad, el primer ministro ofrece las condolencias del pueblo sirio por el fallecimiento del gran líder sudafricano Nelson Mandela. Damasco rechaza rotundamente el lenguaje provocativo de la declaración de la cumbre del Consejo de Cooperación de los Países del Golfo. Rusia e Irán aseguran que la solución de la crisis en Siria debe ser política y materializado por el propio pueblo sirio. Nuestras Fuerzas Armadas continúan avanzando y realizan exitosos operativos contra grupos terroristas. Bienvenidos a una nueva edición más de las noticias en lengua española, siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. Encomendado por el presidente Bashar al-Assad, el primer ministro Wael al-Halki presentó sus condolencias en nombre del pueblo y del gobierno sirio por el sensible fallecimiento del líder Nelson Mandela en la sede de la Embajada de Sudáfrica en la capital Damasco. El primer ministro señaló en el mensaje escrito en el libro de condolencias que el mundo perdió con el fallecimiento del luchador Mandela, un ícono de la lucha contra la colonización, la esclavitud, el racismo y el sionismo, y uno de los más importantes defensores de los derechos humanos. Asimismo, elogió la lucha del fallecido líder contra la discriminación racial en su país, pese a las torturas a las que fue víctima, así como su batalla contra el racismo del ente sionista practicado contra el pueblo palestino. El jefe del gabinete acotó que el pueblo sirio valora altamente los grandes sacrificios que ofreció el pueblo de Sudáfrica bajo el liderazgo de Nelson Mandela para alcanzar su independencia y enterrar la esclavitud. Seguidamente, al-Halki se reunió con el embajador de Sudáfrica en Damasco, con quien abordó las relaciones bilaterales en áreas económica, comercial y de fomento. A su vez, el embajador de Sudáfrica aclaró que su país es un país libre y democrático gracias al líder Mandela, expresando a la vez su aprecio por el afecto que mantiene el pueblo y liderazgo en Siria, tanto por el fallecido líder como por el pueblo y liderazgo en Sudáfrica. El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migrantes anunció su rotundo rechazo por la declaración final de la cumbre del Consejo de Cooperación de los Países del Golfo celebrada en Kuwait. En un comunicado emitido este miércoles, la Cancillería siria expresó su enérgica condena al lenguaje provocativo contenido en la declaración del Consejo respecto a nuestro país, destacando que algunos países en dicho Consejo son cómplices y principales promotores del terrorismo wahabí y takfirí en Siria y a su vez suministran a los terroristas dinero y armas fuera de cualquier norma moral, humanitaria o religiosa. El comunicado de la Cancillería hace recordar a los participantes en la reunión en Kuwait que la solución de la crisis siria puede solamente alcanzarse a través de medios políticos y a través del pueblo sirio, único en tener el derecho a elegir su liderazgo y futuro político. Nuestro valiente y heroico ejército continúa con sus operativos lanzados contra grupos terroristas en el campo de Damasco. Una fuente militar informó que escuadrones de nuestro valiente y heroico ejército liquidaron e hirieron a numerosos miembros de grupos terroristas en las granjas de Rima, al suroeste de la localidad de Nebek, logrando liquidar al cabecilla del grupo terrorista denominado Brigada de Tahrir al-Sham. La fuente agregó que otras unidades encontraron en las granjas de la misma localidad de Nebek un almacén conteniendo armas, municiones, equipos de comunicación, explosivos, detonadores y moderno material utilizado para la fabricación de explosivos. Asimismo, fueron liquidados terroristas en operativos del ejército en los barrios de Duma y Berse, en la capital Damasco. Mientras en Alepo, escuadrones de nuestro valiente ejército hicieron abortar un intento de infiltración
de un grupo terrorista armado a algunos barrios seguros del casco antiguo de la ciudad. Paralelamente, una fuente militar informó que nuestras Fuerzas Armadas destruyeron zulos y concentraciones de terroristas en varios poblados y localidades en el campo de Alepo, así como ejecutaron una serie de operativos en la periferia del hospital de Al-Kindi y de la prisión central de Alepo. La fuente agregó que otros destacamentos del ejército destruyeron un convoy de vehículos cargados con armas y municiones en la ciudad de Al-Bab y en los poblados y localidades de Kadi Askar, Tadef, Al-Eis, Al-Sheikh Said. Igualmente, nuestras Fuerzas Armadas arrasaron con grupos terroristas localizados en el barrio del Ashrafie y destruyeron varios coches cargados con armas y municiones en la entrada sur de la ciudad de Alepo. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohammad Ali al-Jafari, reafirmó la posición de su país de apoyo a Siria. La afirmación de al-Jafari se produjo durante un discurso pronunciado en una ceremonia celebrada en la Universidad de Imam Sadiq en Irán, bajo el lema «La Revolución Islámica frente a la arrogancia», oportunidad en la que igualmente afirmó que Irán no escatimará ningún esfuerzo para mantener su unidad. El ministro de Exteriores iraní Mohammad Jawad Zarif afirmó que el acuerdo entre Irán y Rusia contribuyó a frenar la intervención extranjera en Siria. En una conferencia de prensa conjunta con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Teherán, Zarif afirmó que la relación de Irán con Rusia se centra en la cooperación para preservar la paz mundial. El jefe de la diplomacia iraní agregó que no existe una solución militar a la crisis en Siria, subrayando que es necesario buscar un arreglo político, diplomático materializado por el propio pueblo sirio. Por su parte, el canciller ruso subrayó que ninguna solución militar contribuirá en solucionar la crisis en Siria, reiterando el apoyo a detener la violencia y respetar la soberanía del territorio sirio. Lavrov añadió que la solución en Siria es posible a través de la Conferencia Internacional Ginebra II, resaltando asimismo la importancia de la presencia de Irán en el evento. En este contexto, reafirmó que todos los estados deberían apoyar la celebración de la conferencia a fin de resolver la crisis en Siria, subrayando que en caso de no celebrarse dicho evento, ello confirmaría la falta de compromiso por parte de ciertos países con las normas de la comunidad internacional. Un alto funcionario en la sede de la Ciudad del Vaticano expresó su esperanza que la Conferencia Internacional Ginebra II establezca garantías para la construcción de una Siria segura y unida que dé cabida a todos sus hijos. El presidente del Consejo Pontificio, cardenal Robert Sarah, afirmó al diario Vaticano que la Iglesia aspira a que la conferencia internacional que se celebrará en Ginebra el próximo 22 de enero concluya con resoluciones que garanticen el establecimiento de una Siria segura que dé cabida a todos, especialmente a los cristianos. El cardenal Sarah precisó que el Vaticano observa de cerca los sucesos desde el comienzo de la crisis en Siria, subrayando que se encuentra trabajando para proporcionar ayuda humanitaria y para restablecer la paz en nuestro país. El presidente del Consejo Pontificio expresó la esperanza de que todas las partes en Siria busquen poner fin a todos los actos de violencia a favor de una paz duradera. El ministro de Salud, Saad Al-Nayef, examinó con el director de los programas de salud en la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental en la Organización Mundial de la Salud, Samir bin Yahmoud, las necesidades urgentes de ese sector en las actuales circunstancias. El ministro Al-Nayef destacó la importancia de que los próximos planes de cooperación con la OMS se centren en la rehabilitación de la infraestructura afectada y la búsqueda de vías para llegar a los enfermos, especialmente después de la salida del servicio de más de 41 hospitales, 673 centros de salud y la destrucción de 412 ambulancias a causa de los atentados terroristas. Al-Nayef señaló que los terroristas atacaron ayer martes los centros de salud en la zona de Adra, causando su destrucción total y la muerte de varios empleados.
Asimismo, subrayó que el sector sanitario perdió hasta la fecha cerca de 174 mártires, registrándose además 116 heridos y 33 empleados secuestrados por manos terroristas. A su vez, bin Yahmoud hizo hincapié en que la OMS continúa lanzando llamados a nivel internacional para detener los atentados contra los establecimientos de salud en Siria, enfatizando la importancia de la cooperación para rehabilitar y reconstruir estos establecimientos a fin de mejorar la situación en nuestro país. Bin Yahmoud manifestó que las organizaciones internacionales apoyan los esfuerzos desempeñados por Siria para eliminar la polio, aludiendo que la OMS brinda prioridad a Siria en materia de suministro de las vacunas necesarias para las campañas consecutivas, pese a la carencia de las referidas vacunas a nivel internacional y tras haber recibido numerosos mensajes del Ministerio de Salud a fin de erradicar esta epidemia. Los ministros de Obras Públicas y de Trabajo examinaron con la jefa de la misión de la Organización Internacional para la Inmigración en Siria las formas de cooperación en el campo de activación y equipamiento de los centros de formación profesional a fin de que reciban el mayor número de estudiantes en las diversas especialidades. El ministro de Obras Públicas, Hussein Arnous, reafirmó la importancia de la rehabilitación de los centros de formación profesional vinculadas al ministerio en las provincias, con el fin de atraer el mayor número de alumnos, lo que contribuirá en suministrar al sector de construcción, tanto público como privado, con el personal altamente calificado. A su vez, el ministro de Trabajo, Hassan Hijazi, señaló que los centros profesionales brindan a los alumnos la oportunidad de enriquecer la experiencia profesional y práctica. En el territorio nacional, las temperaturas han descendido entre 5 y 8 grados por debajo del promedio anual, como consecuencia de una baja presión de origen polar que se extiende por todas las capas de la atmósfera, acompañada por una masa de aire extremadamente frío y húmedo. Según el Departamento de Meteorología, en los próximos días el clima será frío y las lluvias serán del tipo torrencial, mientras caerá nieve en las zonas superiores a los 600 metros. Es de señalar que en las últimas 24 horas las precipitaciones más fuertes se registraron en la ciudad de Hama con 55 milímetros, mientras que la nieve se elevó en 25 centímetros en la ciudad de Slenfe, en Latakia. Y ahora demos paso a nuestros principales titulares. Encomendado por el presidente Al-Assad, el primer ministro ofrece las condolencias del pueblo sirio por el fallecimiento del gran líder sudafricano Nelson Mandela. Damasco rechaza rotundamente el lenguaje provocativo de la declaración de la cumbre del Consejo de Cooperación de los Países del Golfo. Rusia e Irán aseguran que la solución de la crisis en Siria debe ser política y materializado por el propio pueblo sirio. Nuestras Fuerzas Armadas continúan avanzando y realizan exitosos operativos contra grupos terroristas. Ya saben, amigos, que toda la actualidad regional e internacional se encuentra únicamente aquí en el canal Sirio Satelital. Nos vemos en la edición del día de mañana. Hasta entonces.